Salfate, quiero que pasemos a revisar esta entrevista y partiendo un poco, tú hablas con esta directora de la preparación. ¿Cómo se preparó ella para entrar a este mundo de los superhéroes, que era desconocido para ella hasta cierto modo? Claro, pues yo suponía que estaba completamente vinculado de este tipo de gustos. Finalmente le pregunto si se tuvo que preparar o qué sabía de el personaje que iba a dirigir, y esta fue su respuesta. A ver, le cayó. Thank you. Hi, Kate. How you doing? Nice to meet you. Yeah, nice to meet you, Juan. Okay, let's start. Tell me, Kate, are you familiar with comic stuff? I mean, how do you prepare or study making a movie in the Marvel Universe? I looked at all the films that had Scarlet in them. Oh, and then that's a lot. And the stories that those films were telling and what I could get about her character from those films. Mm-hmm. And then I looked at her history within the comic books. But then I worked with a Russian historian who was the same age as Scarlet, who sort of took me back to what Natasha's childhood would have been like in the Soviet Union. And then I looked at the spy program and real families actually that had been living in America who were Russian spies, and how she would have joined S.H.I.E.L.D. and the Red Room after that. Yeah, okay. So it was bits of fantasy and bits of truth. Oye, y te habla de alguna forma de esa preparación que uno como telespectador podría decir, ya, bueno, ve las películas, son hartas, cierto, pero son entretenidas, pero acá es no solamente ver las películas, como explica ella, estudiar los cómics, sino que también poder unir todas las historias de todo lo que se había contado someramente en el resto de las películas para armar un carácter y una personalidad como no lo habíamos visto antes. Claro, de cierta manera lo que ella hace es como generar un mapeo de preguntas y autocuestionamiento de parte de Black Widow, ¿cierto? Del personaje de Scarlett Johansson, y tratar de ubicarla en un tiempo de cómo ella llega hasta acá. O sea, ¿qué fue la que la convirtió en una mujer que fue completamente desarraigada de su feminidad para convertirse en una máquina para matar de una asociación ilícita dentro de un gobierno contrario a Estados Unidos, viviendo con una familia falsa? Y que ella sentía como su único recuerdo que le generaba algún tipo de emotividad. Entonces, ¿cómo repara el proceso hasta ahora y cuál va a ser su decisión final de qué hace con sus habilidades? Es lo que decide explotar finalmente esta directora. Sí, y cómo también los fanáticos van a tomar esta película, porque sin dar spoilers, pero ya sabemos cómo termina finalmente en Endgame, ¿cierto? Si no me equivoco, el personaje de Black Widow, y en esta película se centra también en la historia ya de este personaje, yéndose más hacia su pasado, como lo mencionaba la directora, yéndose a su infancia, un poco para conocer cuáles son las características de ella y qué la llevó a convertirse en una superhéroe. Y justamente lo que también mencionaba Cate Shortland era eso, que quieren cuestionar la idea de lo que es un superhéroe, porque acá vemos que ella es una superhéroe que no tiene superpoderes, o sea, ella tiene que apelar a su humanidad para poder seguir sobreviviendo, o sea, le toca bien duro en ese sentido. Sí, a todo esto, mucho ojo con las escenas post-créditos de la película, que son propias de más de una. No, perdón, es solo una. Pero generalmente las escenas post-créditos del mundo Marvel te dejan enganchado a una posibilidad que es como de intriga. Acá existe algo que es un punto de no retorno. Entonces es bien bravo, es la más fuerte de la escena post-crédito, porque tú quedas ahí, o sea, porque digamos que tiene una curva de satisfacción la película que uno dice así como que maravilloso lo que va a ver, ahora entiendo, que la pasé bien, hacer el autor entretenido y tiene, digamos, donde masticar, pero en la escena post-crédito es cuando uno se echa para atrás, así, a ver cuál es el chiste final. Claro. Y yo creo que ahí uno se va para la casa, digamos, sin comentarios. No, porque se viene bravo. Ya, no aparece el Pato Howard entonces. No, está fuerte. No, nunca más. Yo me quedé ansioso, yo nunca me quedo a la escena post-crédito. No te creo. Me la he perdido casi toda. No, sí, es terrible. Salfate, dentro de los adelantos que uno ha podido ver de esta película, de repente uno ve un traje, un vestuario blanco distinto al que nosotros tenemos en la retina justamente de esta superhéroe, de esta agente especial. ¿Le preguntaste de ese tema? Sí, pues le dije, ¿por qué la viuda negra está de blanco? Y la pregunta está basada simplemente, hasta lo que yo sé, los grandes personajes icónicos nunca se cambian de ropa, porque el uniforme importante es como su propia piel. Al menos así se lo pregunté, y esto fue lo que ella me respondió.
Okay, tell me. Well, this is what I know. Normally, superheroes use the same uniform all the time. They don't change. But here, Black Widow wears white. Is there any symbolism in this change of skin? What happened was we were working with Jani, who was our costume designer, and we were designing costumes for the widows. And we decided we would have child widows, like 12, 13 years old, and they'd be dressed in white, and then it would go to silver, and then it would go to black as the widows got older. But then we lost those child widows from the story, and we loved those widow suits so much, those little white widow suits, that we decided to use the idea with Scarlett and Florence. And what Jani did was look at real guerrilla soldiers, especially for Florence's, who work in snow. So she took it from combat. Okay, what's a good idea anyway? Buenísima. Ahí estaba entonces la explicación justamente de por qué, cómo plantea la pregunta Salfate, me gusta, porque tiene que ver con esta piel, con esta especie de juego que es necesario no solamente para que uno lo identifique y se disfrace, qué sé yo, en Halloween. No me retes por ese comentario. No. Pero efectivamente tiene que ver con una segunda piel. Ahora, una segunda piel que acá estaba justificada con lo que habían trabajado en pro del guión también, Salfate, y de contar de mejor forma las historias. Claro, de hecho, incluso, yo no sé si está en el tráiler, pero hay un chiste que se repite mucho en la película, porque los superhéroes tienen stance, que es como una pose. Sí. Entonces, en algún momento se le cuestiona eso la hermana a Black Widow, le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Mi pregunta tiene que ver un poco a ver que como si estuviera pasando por una selfie, que es como la portada, es como caer del techo, ¿sí? ¡Tum! Y caer así como Spider-Man y todo lo demás. Ella agradece mucho esa pregunta, porque dice que finalmente ahí está resumido cuál es el cuestionamiento que le hace su familia, su falsa hermana, claro, y de ella misma, de si ella hace esto para afuera, porque ella ha sido entrenada para responder a superiores o a las expectativas de un público que ya no le ve como una enemiga del mundo libre, sino como una superheroína, pero cuál es el dolor que lleva por dentro y que no tiene que ser perfecta. Y habla sobre el grupo jóvenes de mujeres, que cómo han cambiado el público femenino y de que precisamente están casi contra la búsqueda de la perfección, porque eso quita la verdadera identidad. Tú viste la película, ¿cierto? Sí. Esta película, Salfate, según tu visión de alguna forma, estamos viendo ahí unas imágenes que son impactantes, por lo menos acción tiene harto, ya nos decía muchísima. un poco Juan Andrés Salfate, tiene mucho de Rápido y Furioso, pero de repente pasa, Lama, que uno como que ve estas películas y las películas se dan solo en el tráiler que uno ve, y después vaya al cine y como que te decepcionáis un poquito. O sea, hay un De dicho... repente pasa la lógica de que el tráiler muy bueno te mata hay un dicho, no hay tráiler malo. Si te queda mal el tráiler, yo creo que la película no debería estrenarse. Sin embargo, a mí me parece que esta es una apuesta que no puede fallar. Y también está la necesidad de Marvel Studios de responder a una película potente del estudio contrario, que es el de DC Comics, que es La Mujer Maravilla. Entonces, también acá se están sopesando ciertas cosas, a pesar de que ellos tuvieron la película Capitana Marvel. Ahora, yo también viendo imágenes, no quiero hacer un spoiler. En Chile va a estar en los cines que se abran en fase 3. Posiblemente en Antofagasta. En Antofagasta ya la anunciaron, va a estar en cartelera. No quiero hacer spoiler, están viendo imágenes, pero para los fanáticos de Stranger Things, ¿ya? Ahí está el jefe Hooper. Allá se fue. ¿En serio? Está en la Unión Soviética. No te creo. Ahí, pero si lo voy a ver en el trailer, está en Rusia. Ahí quedó el spoiler de Stranger Things. Ay, no entendí nada. Mira, oye, vamos a la siguiente pregunta que tú le realizas a la directora Cate Shortland, que tiene que ver justamente cómo fue hacer esta película sin antes ella haber realizado otros filmes de acción. ¿Qué tiene esta película que la hace distinta a las demás de Marvel? ¿Cuál es el sello? Y finalmente, ¿por qué la gente tendría que verla? Absolutamente. Bueno, hay que decir, y insisto con esto, y que no es menor, y que es un buen dato para la causa, es que ella es una tremenda directora con un estilo europeo. Es una persona que le mandan a hacer una película que tiene un sabor tremendamente popular, tremendamente explosivo. Entonces, la manera en donde ella junta su mundo y su interés personal con la historia y con las expectativas que Disney le plantea de lo que tiene que lograr con este personaje, es la genialidad de esta directora Cate Shortland, que responde así, mira.
Tell me, Kate, would you say, mira, listen to this. Would you say this is a superhero movie or maybe a mix between Thelma and Louise and a James Bond film? I think this film is about flawed superheroes, like messy superheroes. Like if you think of Alexei, vulnerable people who are trying their hardest to be superheroes, whatever that means. And I think the film kind of does a deep dive on the roles that we play in life, and it kind of dissects those. And Natasha has to sort of question what it is to be heroic. And in the end, what I think sets her apart is her vulnerability.